el tercer libro de la Biblia. Los primeros 5 comúnmente los llamamos los libros de Moisés o el Pentateuco. Pentateuco es un poco más difícil decir, a lo menos para mí. Pero Pentateuco nos está hablando de 5 tomos o 5 libros que componen los primeros. Entonces, cuando tú escuchas que cuando Jesús, por ejemplo, de este mandamiento, el gran mandamiento de estos dos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. Estos 5 libros para los judíos eran la ley, Torah, y los profetas es lo que sigue. Entonces, todos los profetas a partir de Samuel. Entonces, es muy interesante que aquí estamos aprendiendo en estos 5 primeros libros cómo amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas, porque aquí dice Jesús que nos lo enseña. Entonces, en Levítico, donde estamos con esto es que Dios ya les dio la instrucción, ya confirmó el pacto, dio los 10 mandamientos, están en el desierto los israelitas siguiendo día con día, donde se mueva la columna de fuego de noche o de nube de día. Entonces, estando así en el desierto, si se levanta, ellos se levantan y levantan su campamento, enrollan todo y hasta donde se detenga y vuelven a acampar. Y eso va a durar, ellos no lo saben, piensan que va a ser días, porque son unos días nada más de marcha para poder llegar a la tierra prometida de Egipto. Ellos no saben que va a durar 40 años. No era lo que Dios quiso para ellos, es lo que ellos escogieron. Y más sobre eso ya veremos después en Números. Pero en Levítico, básicamente este libro es, si lo has intentado leer, llega un momento, y no he encontrado una excepción, que la primera vez que alguien lee Levítico dice, ¿qué onda con todo esto? Porque realmente es un instructivo para los levitas de cómo presentar y preparar sacrificios y cómo cuidar y qué no hacer y qué sí hacer, y da unas instrucciones muy específicas a los levitas, que incluye a los sacerdotes. Pero realmente, si puedes captarlo así, la contraparte de Levítico en el Nuevo Testamento es el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, es su contraparte, porque hace mucha referencia a Levítico. Inclusive Jesús hace referencia a Levítico como algo muy importante, muy correcto lo que trae Levítico. Entonces, la próxima vez que se te hace muy pesado y aburrido el Levítico, acuérdate que Jesús apreciaba mucho lo que tiene Levítico. Entonces, pregúntale a él dónde están los tesoros y ¿sabes qué? Te los va a mostrar. Entonces, Levítico, nosotros vamos a ver lo que traen los primeros 9 capítulos hoy. Nada más porque realmente no tienes que saber mucho sobre por qué los riñones acá, por qué el hígado acá, por qué las pezuñas fuera del campamento y todo eso. Mucho de eso ya lo vimos en Éxodo. Vamos a versículo 3, Levítico 1:3. Dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces, número 1, era algo voluntario. Muchas veces era por un pecado, o sea, la mayoría del tiempo, si tú traes un sacrificio al tabernáculo y después al templo, es por algún pecado, pero de su voluntad, o sea, tú tienes que escogerlo. Tú no podías ir a la tienda de holocausto y decir, oiga, me cobra menos si compro medio mayoreo. ¿Cuánto es medio mayoreo? De una vez voy a comprar media docena de borregos, porque en esta temporada siempre, que es la Copa Mundial, siempre me enojo y me peleo con todos. Entonces, voy a pecar mucho y necesito tener ya mis holocaustos ya en fila, porque los voy a necesitar. No podías hacer eso. Cada vez tenías tú que ir y escoger de tu rebaño, tú tenías que escoger uno. Tú tenías que decir, y pobre borreguito, ¿no? O sea, ven, y le amarras una cuerda y el borreguito, ¿y ahora qué? Luego sabrás. Entonces, eso es un punto muy importante. Y nadie lo hacía por ti, era de tu voluntad. Eso es muy importante. Entonces,
cada vez que Jesús está diciendo, venid, todo el que tiene sed, venga a mí. El que está cansado y trabajado, que venga a mí. Entonces, cuando Jesús está diciendo eso, está pidiendo que tú hagas algo de tu voluntad, no va a ir por ti, que vengas. Entonces, ya estamos trazando el paralelo entre lo que sucede en Levítico de primera instancia con nosotros. Es que yo estoy respondiendo a lo que Él me está diciendo. Entonces, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Versículo 4, checa esto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, tú tienes una situación de pecado, una transgresión, una omisión de algo que debías hacer o hiciste algo que no debías hacer. Tu conciencia te avisa, entonces, no, ni modo, tú tienes que hacer esto. Tú tienes que activar tu voluntad, no tienes que estar con golpes de pecho, ay, que soy muy chafa o algo así, ¿ok? Nada de eso. Ve que no dice. Que cada uno de ustedes diga, soy defectuoso. Eso no era lo que podías decir. Es que toda mi familia somos así. Es que vieras, yo soy mujeriego, yo soy mentiroso, yo soy iracundo. Entonces, o sea, Dios no está diciendo, bueno, pues mira, entonces te vamos a dar como un paquete especial, porque eres un caso. No, tú tenías que fajarte y hacer lo que tú tenías que hacer. Tú tenías que escuchar tu conciencia, hacer caso a la palabra de Dios y activar tu voluntad y tus pies en la situación. Entonces será aceptado para expiación suya, pero ¿qué tenía que hacer? Tenía que poner su mano sobre el holocausto. Entonces hace eso y el sacerdote lo degolla. Entonces tú tenías que sentir el brinco ya amarrado de los pies y todo, y tú le tenías que ver y te está mirando y huele la sangre alrededor del altar, el animal, y ya tiene miedo y ya se siente mal y no quiere estar aquí. Y tú tenías que verlo, tú tenías que sentir que es su vida por la mía. Entonces, tenías que saber que entre un sustituto no es como en fútbol. Ya se lastimó y meten el número 11 y entra todo así y ya pum, y sale su foto en la pantalla y los comentaristas rapidito te están sacando datos y el goleo por temporada y bla, 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 y el otro ya lo van sacando así. Es el sustituto. El sustituto quiere estar. Dice, órale, ya me están dando minutos cancha. Estos borregos no decían, ¡ay, qué lindo, me van a dar minutos en el altar! No, aquí te acabas. Y por eso cuando ves a Jesús, no estaba renuente de ir. Pero igual en el huerto de Getsemaní, si hay otra forma, si hay otra manera, Padre, y si no, vamos, que se haga. Entonces necesitamos ver eso, que ser el sustituto no es grato. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. No fue, ¡ay, qué bueno! Me toca ir a la cruz. No, me toca manifestar a todo el universo y toda la historia. Ángeles, demonios y seres humanos verán quién es mi Padre. Por el gozo puesto delante de mí, sufro la cruz, menosprecio el oprobio y me voy a sentar a la diestra de mi Padre. Y todo ojo verá. Eso es lo que le motivó. Pero ser el sustituto en sí, simplemente por sustituto, no es ahí el deleite, sino lo que ser el sustituto puede mostrar a otros. Entonces, seguimos, versículo 4 otra vez. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, será aceptado para expiación suya. Si tú no le tocabas la cabeza, no era tu sustituto, no era tu expiación. Tú tenías que tocar vas, como dicen los niños. Tú tenías que llegar a decir, 1, 2, 3 por mí. Y Él ya va a pagar la cuota. Él va a pagar la transgresión, este borrego. Entonces, tú tenías que hacer un contacto real. No podías simplemente mandar el borrego al tabernáculo y no presentarte tú.
Muy importante. No había expiación virtual, como no puede haber perdón virtual. Si es virtual, no es real. Creo que todos entendemos eso. Entonces, tienes que estar presente en el acto de reconciliación. Tú tienes que estar ahí. Por eso Jesús dice, si yo fuere levantado, atraeré a todos los hombres a mí. Estando en la cruz, Él fue identificado por el Padre con nuestro pecado, de tal manera que todos estuvimos con Él en la cruz, colgados también, y morimos en Cristo al pecado. Eso es salvación. Y es la base de nuestra santificación. Entonces, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Pero si fuimos identificados con Cristo y Él identificado con nuestro pecado, ¿qué pasó? Porque Dios lo azotó, Dios le golpeó por mi pecado. Y tenemos otro punto muy importante con eso. Dios recibe el Cordero de Dios, que es el Cordero que Dios pone. Checa eso. ¿Qué dice Juan el Bautista? Capítulo 1 de San Juan. Dice, Juan el Bautista lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero tú y yo teníamos que traer nuestro Cordero al altar y poner nuestra mano sobre su cabeza y así impartirle nuestra culpa y que Él muriera en nuestro lugar. Pero aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el mundo no podía traer el Cordero y presentarse ante Dios. Entonces Dios lo hizo. Entonces, muy importante, es clave para entender lo que sigue en todo esto. Entonces, versículo 5, entonces degollará el becerro, borrego, cabrito, es el mismo modelo en todos los casos, en la presencia de Jehová. Y así, coronaron de espinas a Jesús en presencia de Jehová, lo coronaron. Pusieron sus manos sobre su cabeza así. Y Dios, dice Isaías 53, Dios cargó en Él el pecado de nosotros. No los soldados romanos, Dios. Pero usó manos humanas para hacer algo visible. Y quedaron sus manos ensangrentadas, así como fue la cabeza de Cristo ensangrentada por el acto. Entonces vamos más adelante aquí, capítulo 1, versículo 14. Mira esto. Dice, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, o sea, si no les alcanzaba para tener un rebaño de donde traer un sacrificio, un cabrito, una cabra, un borreguito, un becerro, según lo que el rito pide, entonces si no podían traer así el sacrificio, podían traer palomas o tórtolas, y dice, si fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza. Y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas y dices, ay no, es que feo. Exacto. Pero te das cuenta, en Lucas capítulo 3, José y María presentan a Jesús conforme a la ley. Lo presentan 40 días después de haber nacido, lo presentan y traen 2 tórtolas. Eran pobres, no tenía José ni para comprar un cabrito para ofrecerlo, pero conforme a la ley presentan a Jesús. Entonces José y María y Jesús, el bebé Jesús, a la sombra de un altar, hicieron esto para presentar a Jesús. Y dices, oye, pero eso es muy tosco. Eso es muy gráfico, es muy fuerte. Sí, exacto. Pero checa esto. Más adelante vamos a ver un poco mejor porque vamos a pasar a capítulo 3. Mucho de lo que vamos a brincar simplemente repite para los diferentes casos y como que es repetitivo. No redundante, sino repetitivo. Pero estamos viendo como que hay un modelo, hay un patrón que Dios sigue para estas cosas. Y ese patrón, como vimos en el tabernáculo, el diseño del tabernáculo era un croquis para volver a Dios. Y todo lo que se está haciendo ya dentro de ese croquis son los pasos que hay que tomar. Entonces, capítulo 3 dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Entonces tenía que ser sin defecto. No podías traer lo que no te sirve. A veces gente quiere donar a la iglesia lo que no le sirve.
Pero ¿por qué está diciendo sin defecto? ¿Por qué? Es que Dios merece. Sí, pero en Isaías dice, no quiero sangre de toros. Ya me tienen harto con la grosura de borregos. Ya no quiero esto, no quiero inciensos, no quiero sus cantos, no quiero nada. Ya me traen harto, repleto. Y la gente, pues, ¿qué? Pero es que tu palabra dice. Sí, pero va a esto. Es por esta razón. Porque es el contacto. Es el contacto. Y el propósito de la ofrenda, el holocausto, el sacrificio, el propósito es para estar en contacto con Dios. Y entonces, si bien el tabernáculo es como un mapa para llegar a Dios, y esto está mostrándonos los pasos que tomas así, y luego tomas pasos de esta manera, y ya por aquí haces esto. El sacerdote trazaba en el piso del tabernáculo la cruz. Primero entraba al altar de incienso, regresaba, los panes de proposición, el candelero, y ya regresaba así. Estaba persignando el piso del tabernáculo el sacerdote todos los días, 2 veces al día. Eso no es un invento católico romano. Simplemente lee lo que dice que hay que hacer como sacerdote. Dios les estaba imprimiendo algo tan profundo, tan rayado en el conocimiento cultural grupal de una nación, que cuando vieran a Jesús en la cruz pudieran decir y parpadear y decir, esta señal la conozco. Es un mapa, es una llave, es una puerta. Y Dios nos está trazando eso también a nosotros. Entonces, pero dice el versículo 1 que si es sacrificio de paz, eso ya no es para expiar tu pecado, sino simplemente para venir al tabernáculo a estar un rato en la presencia de Dios. Como dice David, como he visto tu poder y tu gloria en el santuario, él estando en el desierto, Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, como te he visto y he visto tu gloria y tu poder en el santuario, para así mirarte ahora. Tú has sido mi refugio y bajo la sombra de tus alas me gozaré y mi alma está pegada a ti. Entonces, cuando Él está diciendo eso es lo que está pensando, o sea, ese tiempo de traer holocausto, traer la ofrenda de paz y simplemente estar con Dios. Y muchas veces estamos, ahí está Dios lo que te debo. Y no, ya no me quedé más para que no me dijera, y lo de antier. Porque realmente lo que Dios está queriendo, Él no está cobrando cuotas, sanciones, multas y rezagos. Dios no está cobrando, no quiero sangre de toros y becerros y borregos, no quiero grosura de carneros, no quiero eso ya, no quiero. Porque ellos ya no entendieron bien qué es lo que Dios traía, cuál era su objetivo. Él no está diciendo, mira, si vas a pecar, la indulgencia para seguir pecando es un toro. Si quieres hacer esto, son 3 toros. Eso no es lo que Dios está armando para ellos, pero la tendencia humana, sin que Dios haga un cambio en nosotros, la tendencia que tenemos es querer negociar rentas de minutos. Queremos descargar algo que nos dé un poco más. Y, pues esto cuesta más. 3 toros y ya tengo un fin de semana armado. Y eso era el problema, y es el problema todavía en el ser humano. Entonces aquí simplemente inserta a Dios eso. Si es porque quieres estar y ver mi poder y gloria acá en el tabernáculo, y ver cómo que el fulgor dentro de la columna de nube, y nomás estar así, y en tu nombre alzaré mis manos, y estar, y decir, estoy aquí, porque me permites, porque me invitas, porque me recuerdas, porque me llamas, estoy aquí. Entonces, es muy importante eso. Vamos adelante. Entonces, igual tenía que hacer eso. Versículo 2, tenía que poner su mano. Ya no trae pleito con Dios. No viene a pagar una multa, no viene a buscar expiación, perdón o algo así. Viene limpio.
viene libre con Dios. Y aún así, tú tenías que poner tu mano, sentir cómo hace eso, cómo expira bajo tu mano. Y ahora sí, en tu nombre alzaré mis manos. Y está ardiendo, no por tu culpa, sino solamente para tu acceso. El sacrificio. Entonces, muy importante, porque muchas veces estamos, ya hice la oración del pecador, ya acepté a Jesús, y ya que Dios no me esté molestando, que Dios no se meta en mi vida, que no me haga sentir mal de aquí en adelante. No es que te haga sentir mal, pero Él hizo todo esto. La crucifixión de Jesús fue para traernos a Dios. No para que tú y yo anduviéramos sin Él todavía. Entonces muchas veces eso como que nos viene a pasar esto. Bueno, ya toqué vas. Entonces ya estoy libre. Ya no me pueden encargar. Ya toqué vas. 1, 2, 3 por mí. Ya. Ok. Y luego, pues 1, 2, 3 por mis amigos. Ve por ellos, por ejemplo. Entonces es que esto realmente es algo vivo que sigue. Entonces hay una provisión, un sustituto por quien puedes estar simplemente ante Dios, no pidiendo perdón, sino dando gracias. Pero todavía a través de un sustituto, a través de la vida de alguien. Estamos ante Él, alzando nuestras manos, doblando nuestra rodilla, no con golpes de pecho, sino con alabanza en nuestra boca, pero por el sustituto que fue ofrecido. Seguimos, capítulo 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. O sea, me equivoqué. Esos son pecados de omisión o de accidente. Cuando sentí, ya le había gritado su precio. Igual, un sustituto. Lo que nos pasa, lo que a mí me pasa, probablemente a ti no. Pero lo que nos pasa es que me enojo, me irrito, y ya necesito justificar mi enojo y mi irritación. Es que me hiciste enojar, es que me irritaste. Okay. Entonces estamos con eso, es que me provocaste y por eso, es que no se vale y así estamos. Pero ve lo que está pasando. Aún así, la Biblia dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Entonces síguete enojando si tú quieres, pero no va a salir justicia. La rectitud de Dios no va a aparecer en tu alma por seguirte enojando. Entonces, mejor vamos a picar el botón y el video corre más adelante, unas escenas más adelante, cuando ya hiciste todo tu sainete y te enojaste y todo eso, y ya estás en la siguiente etapa de pedir perdón a Dios y actuar diferente con tu prójimo y demás. O sea, simplemente brinca esa etapa. Pero lo que pasa es que cuando no decidimos, mejor en lugar de enojarme, voy a brincar a la siguiente escena que ya lo arreglamos. Entonces, cuando por accidente pecaste, es el mismo sustituto. O sea, y te das cuenta que siempre es de tus vacas. No puedes ir con tu prójimo y decir, oye, préstame tu cordero. No, el que está sin defecto. O sea, por lento que sea su ardilla, va a decir, ¿para qué quieres mi cordero sin defecto si yo creo que lo voy a estar necesitando? O sea, por lento que sea, por bajo voltaje que sea su lámpara, no te lo va a prestar. Tiene que ser tuyo, porque es tu asunto. ¿Por qué? Por el contacto real. Y en un momento más vamos a ver por qué tiene que ser algo que tú ya tocaste y conviviste con eso. Es muy importante. Por eso en la Pascua tenía que estar con ellos 3 días el Cordero, como Jesús, entre los israelitas. Tenía que vivir con ellos en su casa como mascota, que los niños ya le tuvieran cariño. Y luego lo degollan y pintan una cruz en sus puertas. Entonces, así hace lo mismo, pero ve lo que está haciendo.
Versículo 6. Toman de la sangre del becerro y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. El velo, Mateo 27, cuando Jesús expiró, cuando entregó su vida y murió en la cruz, el velo en el santuario fue rasgado arriba abajo en 2 mitades. No se hizo nada más un hoyito para que Dios se asomara, así, sino ¡pum!, puerta abierta. Pero mientras tiene que estar haciendo eso, hay algo que nos separa, Señor. Me equivoco, peco cuando ni siquiera estoy pensando que estoy pecando, peco sin planear, peco por instinto, reflejo, genética, lo que tú quieras, pero sigo bloqueando el paso para seguir en comunión contigo. Y reconozco que es mi culpa, que tú no tienes que rociar sangre hacia mí, sino yo hacia ti. Yo tengo que hacer puntitos que tracen el camino hacia ti. Tú no tienes que trazar un camino hacia mí. Y finalmente, cuando Jesús muere, ¡pum!, Dios rayó un camino hacia nosotros y quedó abierto. De repente el Levítico no es muy aburrido, ¿verdad? De repente está en colores muy vivos, muy incandescentes y demás. Entonces, así, y versículo 7, el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar de incienso aromático. Eso hacía solamente en el día de expiación, una vez al año. O cuando tú y yo venimos y decimos, no sé qué habré hecho. No sé qué habré dicho o cómo habré actuado, pero no tengo comunión con Dios. Solo Dios sabe lo que he hecho, pero ya no está abierta la comunión, ya no es real el contacto. Entonces llegas, presentas eso, el sacerdote rocía 7 veces con la sangre hacia el velo y luego unta la misma sangre sobre las 4 esquinas del altar de incienso frente al velo. Y el altar de incienso representa nuestra oración y adoración. No se quemaba un sacrificio sobre el altar, pero a veces, como en este caso, ponían la sangre sobre los 4 cuernos o las 4 esquinas de ese altar. Y era más o menos de esta altura. Entonces él está haciendo eso y es donde él estaba quemando el incienso y cada día lo hacía 2 veces al día y en la tarde, a las 3 de la tarde, sale para bendecir al pueblo. Eso es lo que al rato en capítulo 9 hacen Moisés y Aarón. Entonces, ahí seguimos. Entonces, otra vez, reconciliación y perdón con Dios no suceden por accidente. No es algo que, si no hago nada, a lo mejor solito se compone. Yo tuve una fuga en un radiador que solito se compuso porque empecé a poner agua que trae mucho mineral en Tehuacán, entonces yo estaba poniendo agua al radiador, yo no puedo poner el líquido cada vez, entonces, y tanto es el sarro de esa agua que solito se tapó la fuga. Pero ¿sabes qué? Eso no va a suceder entre nosotros y Dios. Solito no se arregla, ni por accidente, es intencional. Tú de tu voluntad vas a tu rebaño, tomas un animal, caminas al tabernáculo, lo presentas, pones tu mano. O sea, tú estás íntimamente involucrado en el acto de comunión con Dios. No podemos ser pasivos. Entonces, por eso, otra vez, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Yo mismo te buscaré. No esperaré que me busques. Entonces, vamos adelante. Capítulo 5. Versículo 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio, supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O sea, saber algo y no decirlo es pecado. No es discreción, es pecado. Versículo 2, asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo, cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere. Entonces estamos hablando de situaciones que como que tú no fuiste a eso, o sea, tú no dijiste, yo no me enojé, pero estuve en contacto con algo. ¿Y qué dice Jesús cuando está lavando los pies de sus discípulos?
Y Pedro dice, no, entonces lávame también la cabeza y las manos. Jesús dice, mira, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies para estar de nuevo todo limpio. Entonces, ¿qué sucede? Es que simplemente por vivir en el mundo, por estar en contacto con otros, estás otra vez en contacto real. O sea, un perro muerto, una lagartija muerta, estás en contacto real con los frutos de pecado, la muerte. Estás en contacto. Sabes de cosas que no querías saber. Sabes de adulterio, robo, mentira, fraude. Sabes de situaciones que tú no querías saber eso, pero ya te manchó el saberlo. Y Dios dice, tengo provisión. Para que eso no estorbe cuando vengas ante mí, hay provisión. Y pondrá su mano sobre la cabeza. Lo mismo, lo degollan y lo queman en el altar. ¿Te das cuenta? Nuestro sustituto, Jesucristo, es la provisión de Dios para toda situación o necesidad que podamos tener para poder estar en comunión con Dios. Entonces seguimos. Vamos a pasar al capítulo 8. Vamos al final del capítulo 8, versículo 30, el aceite de la unción. Luego tomó Moisés el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Pero no lo hacen en el patio de su casa, no lo hacen en su recámara, lo hacen dentro de los atrios del tabernáculo. Es más, entre el altar de holocausto y el santuario, en ese espacio es donde lo hace para presentarlo ante Dios. Versículo 31, y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo, Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne del pan lo quemarás al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días. Entonces ellos están viviendo 7 días dentro de los atrios del tabernáculo. ¿Qué dice David? Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, inquirir en su templo. ¿Ves? Eso porque David entendió, eso es lo que realmente Dios quiere. Él no se aburre de que estemos aquí con Él. Él no dice, bueno ya, ¿no? Ponte a hacer tareas, ponte a barrer el patio, haz algo. Ya estuviste platicando conmigo, ya quiero jugar PlayStation. No es ese tipo de padre que ya dice, ya oí tus quejas y lo abrumado y todo, que ya. No, sino eso es lo que Él está trayendo. Ahora, regrésate a Génesis 3, ¿te acuerdas? Después de desobedecer a Adán y Eva, después de escoger no tener comunión con Dios, sino ser ellos la fuente de su propia vida. Después de eso, se esconden. ¿Por qué? Porque escuchan la voz de Dios que viene al aire de la tarde para estar con ellos un rato en el huerto. Y se dan cuenta, eso es lo que decidimos no tener. Y se sienten incómodos, tienen miedo y se esconden. Porque tenían contacto real con Dios. Contacto real e íntimo con Dios. Y lo perdieron. Lo renunciaron. Entonces, muy importante con eso es que al estar 7 días recluidos en el tabernáculo, ¿sabías que ellos lo que hacían es que al casarse una pareja, la novia, la nueva esposa, estaba reclusa 7 días y el marido hacía banquete y todos sus invitados estaban diario, venían a comer con él y probablemente chascarilla y todo eso y jajaja y jojojo y hacerle reír al nuevo marido. Pero la esposa estaba reclusa, nadie la veía durante 7 días, estaba adentro reclusa. Y solo existía ella para el marido, para estar en contacto real e íntimo. 7 días, interesante. Entonces, el tiempo de afirmar y confirmar ese contacto real e íntimo. 7 días, igual para los sacerdotes. Y dices, oye, eso se oye muy extraño. Así es,
En el Medio Oriente como que vivan a vivo color y nosotros un poco así escondiéndonos debajo del rebozo, pero la verdad es que eso es el estar así. Ves que la iglesia no aparece después del rapto, no aparece en Apocalipsis durante 7 años. Está reclusa la iglesia en las bodas del Cordero. Y la boda no era de un ratito ya, sino era una semana de celebración. 7 años, 7 días, Dios dice sí, pero así es la esposa del Cordero, está reclusa 7 años, entonces confirmando y ratificando que yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces, nomás ve lo que está pasando. Y por último, capítulo 9, Moisés dice, ok, júntense todos, después de esto, después de los 7 días, al día 8 de sus consagraciones, vuelven a hacer un sacrificio ya para expiar por el pueblo, para que eso no sea nada más exclusivo, ese contacto real de Aarón y sus hijos, los sacerdotes, con Dios, ya se tiene que difundir en todo el pueblo. Entonces hacen expiación por todo el pueblo y todo el pueblo está mirando. Y después de hacer eso, entran, versículo 22, entran, quema incienso y sale de nuevo. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, el holocausto por el pecado y el sacrificio de paz, simplemente el tema de tu comunión con Dios es lo que está sobre el altar. Entonces, cuidado, cuando tus tiempos con Dios consisten nada más en tus problemas y tus pecados, no es completa tu comunión. Porque la ofrenda de paz es simplemente el tema de tu tiempo con Dios, es lo que está sobre el altar, y no es siempre pleito, perdóname Dios, golpes de pecho, sino también gratitud. ¿Y quién está sobre el altar? Jesús. Jesús es el tema siempre cuando estamos frente a Dios. Jesús es el tema. No te olvides de eso, que estás frente a Él diciendo, y Señor, y mi suegra me trata muy feo. Jesús está sobre el altar y cambia el tono de tu tema. Automáticamente tu perspectiva cambia, porque tan así Jesús fue tu sustituto como sustituto de ella. Así es que, bueno, perdónala, no sabe lo que hace, como dijo Jesús. Tu perspectiva cambia y empiezas a tener libertad en tu comunión con Dios, porque ya no estás pleiteando con tu prójimo, así como no estás en pleito con Dios. La reconciliación se difunde y el perdón se difunde y el camino se va abriendo y haciendo cada vez más ancho para que estemos ante Dios. Entonces, y mira lo que pasa. Y entraron Moisés, versículo 23, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Pero acuérdate, días después van a estar murmurando. A diferencia de Moisés y Aarón, que están en un contacto real e íntimo con Dios, el pueblo de Israel están como espectadores. Vamos a Marcos capítulo 5. Y ahora tenemos que aterrizar este asunto de contacto para entender mejor lo que puede estar existiendo, lo que puedes estar viviendo diferente en tu vida. Nomás piensa, cuando antes, seguramente ya no hoy, pero cuando antes vivías en pecados, planeabas días o semanas, este fin de semana, va a ser reventón, va a ser, toda la planeación, cómo vienes saboreando el pecado de antemano y cómo después del hecho sigues saboreando el pecado, tu iniquidad, tu rebelión, tu transgresión, cómo hacías tu guión, cómo armabas el escenario para tu pecado. Ve pensando, así como el contacto con el pecado era real e íntimo, así como luego andamos con una conversación sin parar, quejándonos, llenos de rencores, envidias. No es nada más decir, voy a robar un banco, voy a robar un Oxxo. Y ahí estás planeando. No, simplemente quejándonos. Envidia, rencor.
y lo saboreamos y lo estamos siempre volteando y repasando todo lo que me hicieron. Y luego me dijeron eso, y medio así, y yo no contesté nada. Pues sí, pero ¿para qué? Si estás todo el santo día quejándote ante Dios. Entonces, si te das cuenta, bueno, tú no lo haces, nomás yo, ¿verdad? Pero pues, les estoy confesando. Entonces, pero es eso, así como volteamos y lo repasamos y lo vemos por todos lados y lo guardamos y lo volvemos a sacar a mirar, es que escogimos el pecado para tener comunión con el pecado. Es el problema. Y lo que Levítico nos está enseñando es que Dios dice, ¿sabes qué? Dame eso y ten. Ya tienes otro tema. Ya tienes otra cosa para estar sacando y volteando y viéndolo y memorizándolo y vuelve a guardarlo y lo vuelves a sacar y lo saboreas y lo hueles. Se llama perdón, se llama comunión, se llama el amor de Dios. Es así y es como miel en tu boca y lo saboreas. ¿Ok? Eso es la opción que Levítico nos está enseñando. Que hay otra cosa. Te das cuenta que pecas un cordero, pecas un becerro, pecas, dices, vengan ustedes tres de una vez porque me enojo en el camino que hay siempre un cuate que se estaciona doble y me enojo entonces tú por lo que hice y tú por lo que voy a hacer en el camino. Así. Pero al rato, ¿qué onda con tu rebaño? ¿Te das cuenta? El pecado te reduce a pobreza, te quita opciones. Siempre sentimos que si es que no me dejan pecar y en tu religión te quitan todo. No, el pecado te reduce. El pecado cierra tus opciones. El pecado te quita oportunidades. Ya no puedes hacer una barbacoa este fin de semana e invitar a tus amigos porque este borrego ya fue al altar por tu pecado. Entonces tienes un borrego menos. Entonces te enojas porque te están diciendo otro borrego menos. Y ya estás. O sea, nunca te secuestraron en tu casa que así. Entonces no vas a la fiesta. Pero mamá, no vas a la otra fiesta. Pero mamá, un mes no sales de tu recámara. Sigue pecando, sigue hablando. Y entonces parte de eso es también, ¿no ves que está arruinándote? Y Dios dice, dámelo y ten. Hablemos de otras cosas. ¿Qué dice en Isaías capítulo 1? Dice, ven y estemos a cuentas, tú y yo. Hablemos, pero cambiemos el tema. ¿Te das cuenta? Marcos capítulo 5. Y rapidito, te invito que ya con calma en tu casa, porque merece tu meditación y tiempo, estos tres relatos. El Gadareno, capítulo 5 de Marcos, la mujer con flujo de sangre y la hija de Jairo. Cada uno de ellos tenía que entrar de alguna manera en contacto real con Jesús. Primero el Gadareno, después de estar, es el indomable. El Gadareno, después de estar cortándose con piedras, rompiendo sus cadenas, viviendo entre los sepulcros, o sea, un caso. El indomable Gadareno lo encontramos después que Jesús arregla su situación. Versículo 15. Vienen a Jesús los que cuidaban los cerdos que se echaron al mar de Galilea. Vienen esos y todos los de los pueblos. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, una legión de demonios, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Eso es lo que empieza a suceder cuando tú y yo estamos en contacto real e íntimo con Jesús. Sentados, vestidos y en nuestro juicio cabal. Y da miedo que eso pueda suceder en alguien como tú, en alguien como yo. Pero eso es lo que sucede. Este hombre, después de toda la tormenta de su vida, después de pesadillas que eran de día, está sentado a los pies de Jesús. ¿Y que nada más mirándolo o escuchándolo? No sabemos. No sabemos si Jesús estaba diciendo, ok, entonces mira, para que esto no vuelva a suceder y dándole consejería, no sabemos. No sabemos que Jesús dice, a ver, pásame la guitarra, te voy a tocar una rola. No sabemos.
No sabemos si él estaba contándole a Jesús sus cosas. O no sabemos si nada más estaban mirando el uno al otro. Eso también se vale. Ver a Jesús es mucho y lo estamos esperando. Entonces nomás ve esto que está pasando, que puede suceder. A cambio de esta legión, a cambio de este tema y estas pláticas y esta tormenta, Ok, siguiente. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Ahora Jairo, en capítulo 3, él arranca la conspiración para matar a Jesús. Jairo, porque es el principal de los principales en la sinagoga. Y ellos armaron la primera conspiración. Nomás ve quién así. Entonces Jairo, lo último que él quería era estar en contacto con Jesús. Él repudiaba a Jesús totalmente y lo quería matar hasta que su hija se enferme. Y en todo este apretón de gente viene una mujer que 12 años tenía una enfermedad que le hacía inmunda y ella no podía tener contacto ni con su familia y todo mueble o todo utensilio que ella tocara, nadie lo podía usar. Todo el que viniera en contacto con ese mueble o ese utensilio también ya era inmundo y no podría entrar en el templo. Esta mujer no podía acercarse como Aarón, no podía entrar ni siquiera con un borrego, decir, soy pecadora pero quiero conversar con Dios, quiero expiación, quiero darle gracias por mi vida. No podía ni siquiera traer el sacrificio, ella no podía presentarse, inmunda. Pero en ese apretón de gente, ella está acercándose. Ahora, toda esa gente, ¿qué es lo que espera? Pues a ver si hace un milagro. Shh, quítate. Luego, cuando Jesús hace esa mirada, algo va a suceder. Y ya se quedan, ¿no? Para ver qué puede suceder. Entonces, pero eso es, o sea, ellos están en contacto íntimo porque cuando él siente que poder salió de él y dice, ¿quién me tocó? Y todos están, ay Señor, mira, no sé, ya ni sé cuántas veces me han pisoteado los callos, ya casi no puedo caminar. O sea, ya perdí la cartera, el celular, un anillo y el reloj. O sea, ¿quién no te ha tocado? Es un apretón de, ya lárguense, o sea, ya. Pero ellos estaban en contacto real, íntimo. No, contacto íntimo, mas no real. Porque nomás estaban para ver qué sucede hoy. ¿A qué va a decir? Ahorita va a humillar, va a dejar en vergüenza a un fariseo. ¿Cómo me gusta que los humilla? Ahorita lo va a decir. O sea, pero ellos no están buscando contacto real. Son espectadores. Es la misma mentalidad que te hace parar cuando hay un choque. No vas a ayudar, ni siquiera marcas 0.66, nada de eso, más estás abriendo la boca y estorbando el paso. Pero, para ver el espectáculo. Entonces, entre todo este apretón, versículo 28, cuando oyó hablar de Jesús, dice, vino por detrás y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Su manto es el serape que está él trayendo. Entonces el borde de su manto está arrastrándose siempre en tierra. Yo soy inmunda, dice, pero si yo toco lo sucio de su ropa, no le ensucio más. Esa es la mentalidad y a veces decimos, no, yo sé que yo le necesito a él, pero yo no le convengo. Yo voy a ensuciarle a él, yo le voy a contaminar a Jesús. Él me limpia, pero yo le contamino. ¿Qué haré? Pon tu mano sobre su cabeza y que se haga, que tu sacrificio se haga. Tú no puedes hacerlo, tiene que haber un sustituto, tienes que pasar tu inmundicia a él. Y para eso está. Y la mujer está así y que nadie me vea y que nadie reconozca qué sucede aquí porque me echan hasta la última fila otra vez. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado?
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús también quiere tu contacto real contigo. No nada más solucionar tu problema y vete. Contacto real. A ver, ¿cómo te amas? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasó? O sea, ¿de qué te sanaste? ¿Cuánto tiempo tienes con eso? Wow. Pues ve en paz. Tu fe te salvó. O sea, Jesús quiere el contacto real también. No nada más despachar favores y milagros, sino real e íntimo. Entonces, vino la mujer temiendo y temblando, y así tendrás que venir tú, hombre o tu mujer, temiendo y temblando, pero ¿sabes qué? Saca la sopa. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Dile toda la verdad. Eso es lo que necesitas hacer. Él quiere contacto real e íntimo con nosotros. Y pagó un precio muy elevado para tenerlo. Entonces, él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Pero mientras él aún hablaba, Jairo brinca y brinca porque mi hija se está muriendo. Esta vieja aguanta otra media hora, pero ve a mi casa y sana a mi hija que se está muriendo. Esta mujer no se está muriendo, mi hija sí. O sea, oye, ¿qué onda con tus prioridades? Pobre Jairo, está acostumbrado a ser alguien importante. Y quizás tú tengas eso. Te quitas la playera y nunca llega al piso porque alguien lo cacha, lo lava, lo plancha, lo dobla y llega a tu buró. Y tú nomás así, andas así patinando por la vida y nunca llegas a un tope. Y no, y de las ollas chillando cuando llegas a casa y tú nomás llegas de malas y todo el mundo así. Shh. No le irrites. Ok, entonces, Jairo, pero Jesús tiene con qué doblar la rodilla de Jairo. Y no porque no lo amaba. Ve lo que pasa. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Demasiado tarde. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, está hablando con la mujer, y se da cuenta. Y siempre le puedes interrumpir. Siempre le puedes interrumpir. Y no pierde el tino. Entonces, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿En qué voy a creer? Mi hija ya murió. ¿En qué voy a creer? Y él sabiendo, yo soy tu enemigo. Yo estoy en una conspiración, yo tengo ya los correos. O sea, si llega la FBI a mi casa, va a encontrar todos los correos que, mira, lo vamos a acechar aquí, vamos a hacer la emboscada, y vamos a hacer esto, vamos a provocar que él diga una blasfemia y lo condenamos a muerte. ¿Va? ¿Y quién empieza? O sea, toda la conspiración se está armando. Jairo llega con todo esto, o sea, ¿con qué boca? ¿Con qué carácter le pido ayuda? ¿Cómo le pido? No por mí, yo soy malo, yo soy tu enemigo, pero mi hija no es tu enemigo. ¿La puedes sanar? Ya es demasiado tarde y merecido. Pero Jesús no se está desquitando contigo. Dios se desquitó tu pecado en Cristo. No se está desquitando contigo. Y como Jairo tienes que tragar todo eso y venir. Entonces dice, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino, porque toda esa multitud quería ver un milagro. No querían contacto real e íntimo con Jesús, sino con un milagro. Y mañana otro milagro. Y si mañana hay un partido bien bueno, se pierden los milagros por ir al partido. Es gente que nomás está así abriendo la boca, así en eventos, pero no está por Jesús. En el caso. Entonces vino a casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban. Jesús nomás está preparándoles, porque sí murió. Y se burlaban de él. Jesús no tiene mucho que decir o hacer con gente que no, o sea, que está más en su propio rollo que en lo que Él quiere decir. Porque otra vez esos están alborotándose y llorando. Pues esa es la fiesta. Y ahorita ya traen café y pan para el velorio. No, que siga el velorio porque ahorita llegan marachis y van a tocar Amor Eterno. Y siempre me hace llorar. Entonces, así. Entonces, no, o sea que Jesús
Jesús va a echar a perder la fiesta si hace un milagro ahora. No, ahorita no es el momento. Jesús va a hacer lo que quiere. Así es que mejor vamos con Él hasta adentro. Contacto real, íntimo. Mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano, otra vez contacto real e íntimo, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó. Eso es lo que sucede con contacto real e íntimo con Jesús. Te levanta aún de la muerte. Entonces puedes estar en el caso del gadareno, de la mujer, de Jairo o de su hija. O una mezcla. Y Jesús, lo que Él está buscando en cada uno de estos y lo que Él ofrece en cada uno de estos casos es contacto real que va a transformar toda la situación y va a cambiar radicalmente cómo termina esa historia. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Otra vez, si alguno me abre, Apocalipsis 3:20, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Otra vez, contacto real e íntimo. Eso es lo que Dios está buscando. Pagó el precio, estableció la puerta, trazó el mapa, hasta marcó los pasos a tomar, pintó una cruz en el piso para que sepas llegar. Su sangre es derramada en el altar, su alma llegando por ti para pararse frente a Dios y presentarte al Padre. Y solo falta que tú y yo digamos, bueno, de mi voluntad, echo mano de mi sustituto y me presentaré ante Él. ¿Te late?